Dice Juan José Saer, un país no es una esencia a venerar, sino un conjunto de problemas a desentrañar. Creemos que la formación docente solo puede pensarse articulada en torno a un proyecto colectivo y común que va mucho más allá de aquello que cada docente enseña, sobre un terreno de conocimiento que incluye pero trasciende disciplinas y espacios específicos, teorías y prácticas, discursos y currículum, mirada sobre futuros alumnos, niños, adolescentes, adultos, o vínculos con las políticas educativas. Es todo eso articulado en relación a propósitos, en un sistema de relaciones que desafía siempre la mera sumatoria de elementos. En este sentido, el gobierno de los institutos de formación docente se presenta como una construcción colectiva que desafía a los actores institucionales. A continuación, el profesor Daniel Zurrigen presentará a la licenciada Sandra Nicastro, que trabajará con nosotros el gobierno de los institutos de formación docente. Hola. Sí, buenos días. Vamos a dar comienzo a la última conferencia de la mañana. A lo largo de la jornada se vino hablando de inclusión, de terrenos de lo común, de democratización, de emancipación. Y bueno, esta conferencia justamente va a trabajar el gobierno de los institutos en la formación docente. Sandra Nicastro es licenciada en Ciencia de Educación con especialidad en Análisis Institucional. Es profesora de grado y de posgrado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de otras universidades nacionales. Es investigadora en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es especialista en la formación de equipos de gestión y gobierno educativo y es asesora institucional. Es para nosotros un orgullo tenerla hoy en este encuentro. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, gracias, muchas gracias a Irene y al equipo por la invitación. Voy a retomar palabras de Ale recién por la oportunidad de estar pensando con ustedes en esta provincia, ¿sí? Muchas gracias. Voy a compartir con ustedes algunas hipótesis, algunas reflexiones que tienen que ver con pensar el gobierno de los institutos y que cuando hacía memoria para preparar esta conferencia pensaba, uno hace imposible no hacer recorrido sobre la propia biografía y recordé muchísimo cómo muchas de estas cosas fueron objeto de trabajo con directores, consejos, consejeros, en el Infod, a propósito del relato de Ale, en el Infod, desde el 2007 al 2014, con un espacio de formación sostenido, donde las preguntas que nos hicimos una y otra vez que ahora les voy a tomar, fueron de qué trabajaba alguien que estaba en el gobierno de un instituto de formación docente. Y haciendo como una primera aclaración, yo voy a hacer como por un rato una mirada hacia adentro, ¿sí? Una vuelta hacia los institutos, las organizaciones institucionales y allí pensar a quienes gobiernan. Pero en este movimiento de hacer esta mirada para adentro,
para nada, ni por error hay que pensarlos por fuera de ese sistema en el que están inscriptos, de ese Estado, como dijo Ale, donde están inscriptos y regulados por cantidad de políticas que hacen que esa mirada para adentro todo el tiempo tenga que ser como remirada. ¿Qué voy a compartir? Voy a trabajar 3 cuestiones. Primero, tomar posición respecto de cuando digo los que trabajan en el gobierno, ¿qué digo? Después, tratar de reconocer en esto, cuando alguien dice que trabaja, de qué trabaja, y tratar de reconocer algunos principios que creo que organizan estas prácticas en este mundo hoy, en esta época, para después, ¿no? desde ese recorrido, poder, si da el tiempo, si no lo compartiremos a la tarde, pensar como unas escenas, como unos flashes, que son unos que podría decir, ahí hay un director trabajando. Bien, primera cuestión, casi a modo de introducción y casi a modo de decir, hay algunas cosas que vieron no son negociables. Yo miro este tema, esta cuestión del gobierno de las instituciones desde una perspectiva, que es la institucional, que es una entre tantas otras y desde la cual, bueno, hago un recorte y digo, puedo entrar por acá. Desde esta misma perspectiva es donde digo, bueno, miren, yo quiero mirar las instituciones políticas, sociales, culturales, quiero entenderlas en una clave organizacional, quiero ver ahí la organización educativa. Pero cuando quiero mirar esto, en realidad lo que me preocupa es estar todo el tiempo atenta a poder descifrar, ¿sí?, el carácter político del trabajo de educar. En el marco, ¿sí?, por supuesto, de una educación pública. Entonces yo digo, bueno, a ver, voy a estar mirando las organizaciones, voy a estar en las organizaciones viendo sus tramas, ¿sí? Voy viendo a ese colectivo que se mueve, las concepciones que tienen, los modos de tomar decisiones, de qué manera se piensa en instituto democrático, ¿sí? Y es en esos momentos donde voy a decir, ahí hay algo del carácter político que uno puede empezar a pensar. Sin embargo, también sabemos, ¿no?, que nos falta quienes también pregonan, ¿no?, como que hay algo de ese carácter político que tiene que ganar en objetividad, en neutralidad, en un consenso permanente, ¿sí? Y podríamos decir, ¿no?, sin extenderme demasiado, que esto sería algo así como la negación de lo político. Entonces, cuando yo voy a decir trabajo de gobierno, cuando voy a pensar en quienes están en los institutos trabajando de esto, no voy a omitir en ningún momento la idea del carácter político de ese trabajo, porque es desde ahí donde me voy a preguntar qué significa hablar de gobierno. Y cuando digo qué significa, voy a plantear una primera cuestión, que es todo lo que hace alguien que está ahí en la dirección de un instituto es gobernar. O en realidad hay acciones que llevamos adelante y hay algunas que tienen una cualidad, un atributo específico para uno decir, ahí hay gobierno, que tiene que ver con el director, con el rector, que tiene que ver con los que están en el consejo, que tiene que ver con representantes de un claustro, de otro. Ahí creo que hay una pregunta importante. Y la otra es esta que me vengo haciendo hace tantos años, que seguramente compartí con algunos de los que están acá, que es ¿de qué trabaja? ¿Sí? ¿De qué trabaja el que está en el gobierno institucional de una organización educativa? Y además, se deriva de esto, es que yo voy a estar pensando permanentemente que ese trabajo está inscripto en una organización y que entonces puedo contar con la definición de gobierno, puedo contar con la definición de organización, fantástico. Lo que en todo caso me va a estar haciendo pregunta permanentemente es que se trata de un trabajo inscripto en el marco organizacional y que la inscripción en una organización, aunque a veces parece una obviedad, ¿sí?, ¿dónde trabajas? En un instituto, obvio, parece una obviedad, es como ese dato clave para entender que en realidad ahí hay una estructura, hay una trama, hay unas modalidades particulares, idiosincráticas, históricas, ¿sí?, que tienen incidencia directa en cómo trabajo. Que en esa trama se combinan historias y tradiciones, roles, funciones, personas, ¿sí?,
Cualquier manual de organización uno lo mira y las tiene todos los componentes. Ahora esa trama que de vuelta parece obvia, tiene función de marco, tiene función de encuadre. Y en esa función de marco a veces sentimos que es como un corsé, a veces sentimos que limita, ¿sí? A veces sentimos que se amplía tanto que parece que no tiene borde. Lo que me interesa pensar ahí es que en todo caso, más borde, menos borde, hay algo que tiene función de marco. Voy ahora a estas preguntas que me hago. El que trabaja en el gobierno, puntos suspensivos, podría decir, está combinando permanentemente lógicas de diferente tipo. Algunos autores van a decir gestión-gobierno. Está además desarrollando marcos universales, principios, regulaciones. Está además permanentemente reconociendo y generando condiciones institucionales. 3 cuestiones entre tantas otras que podríamos decir que es alguien que trabaja. Me centro en estas 3. Combina lógicas, digo. En los últimos años tenemos bibliografía suficiente y los 90 fueron ahí una clave para decir gestión, ¿sí? La Miroale, ¿no? Gestión. Hicimos un montón de cursos de gestión, de liderazgo, ¿no? Esa palabra que ahora no, ¿sí? Venían de todos los colores, los cuadernos y los cuadernillos. Parecía que decíamos gestión y liderazgo y ya está, ¿no? Era una categoría plena donde ya sabíamos de qué se trataba. Yo creo que hoy lo interesante es poder combinar pensar una combinatoria de lógicas. Acá me apoyo en una idea de Graciela Frigerio, dice, ¿por qué no pensar, para no caer en un error de imprenta, ¿no? A ver qué digo, gestión o gobierno, ¿qué conviene? Sino en realidad para pensar que el gobierno podría ser pensado como un término más amplio que necesariamente incluya la gestión, pero que yo diría, bueno, a ver, ¿dónde podemos marcar diferencia? Y dónde esto yo lo veo, ¿no? Cuando pienso con muchos de ustedes en el trabajo de los directores en los institutos. Hay 2 diferencias que me parecen interesantes, una ligada a la dimensión temporal y la otra ligada a la dinámica de la toma de decisiones. Cuando uno dice, a ver, tenés al director adelante, responde rápido, responde ya, responde ahora. Los que no son directores también lo pueden escuchar, ¿sí? No se lo estoy diciendo a la oreja a los directores nada más, porque alguno va a ser el que le dice, no, ahora, ya, ¿sí? Respuesta perentoria. Respuesta además que si la decís bien y rápido, ¿quién te dice que sos mejor director? ¿Sí? Vas a estar en la lista de acá de los históricos de esta institución donde esta fue una buena directora. Rápido ya, a contrarreloj. No digo que está mal, no estoy haciendo un juicio de valor. Lo que estoy diciendo es propio del funcionamiento de una organización que requiere, ¿no? Un manejo de un corto plazo ligado muchas veces a la inmediatez. Las prácticas de gobierno tironean la idea del corto plazo, ¿sí? La tironean, digo yo. La tironean porque aparece la idea de largo plazo. Y además de largo plazo que uno no sabe dónde termina, que eso es lo que tiene de interesante, ¿sí? Un horizonte que ahí se vislumbra, ¿sí? Pero que nunca se alcanza del todo. Uno, ¿no? Sabe que va. ¿A dónde? Y tengo una idea, tengo una hipótesis. En ese ir hacia dónde, en ese pensar por dónde, es donde yo creo que se ve ahí fuerte, ¿no? Esta idea del carácter de lo político. Pensaba un ejemplo, ¿no? En este ejemplo para poner las prácticas en simultáneo. ¿Cuántas veces en los institutos nos encontramos con el director, con el equipo, con los representantes en el consejo, ¿sí? Y están resolviendo la cobertura de una cátedra, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ahí ya hay que resolver la cobertura, a ver qué hay que hacer. Ahora, en simultáneo, tenemos la pregunta de ¿qué tiene que saber un maestro de esta cátedra que ahora vamos a cubrir para poder trabajar de maestro? ¿Sí? Y casi ahí como esquizo, ¿no? El tiempo corto, ya, ¿sí? ¿Quiénes están? ¿Quiénes no están? Este no da. Bueno, dale, después vemos, ¿sí? Esto. Y la pregunta ahí, que está acá, que está como atrás, ¿no? Que está como atrás y está en el horizonte, ¿no? Permanentemente, que sería ¿pero qué tiene que saber? Lo que tiene que saber no hoy, que tiene que saber para trabajar de maestro hoy. Esto para mí lleva
queda absolutamente relacionado con lo que son la segunda cuestión que me lleva a pensar esta diferencia o esta combinatoria de lógicas respecto de la gestión y el gobierno, que son las decisiones. Quienes están dirigiendo los institutos permanentemente toman decisiones que tienen que ver con el funcionamiento cotidiano de un instituto, ¿sí? Ale recién tuvo una referencia escatológica, ¿no? De los perros. Yo me acuerdo de una directora que me decía, era también escatológica, pero eran palomas, ¿no? Cambió el animalito. Me tengo que ocupar, ¿sí? Era de la caca de las palomas. Había muchas palomas y era a ver si las mataban, pero que no querían mostrarle a nadie que las mataba, entonces había que ir de noche a matarlas. El director podía ir de noche a matarlas. Y el proyecto de qué hacemos, ¿no? Y en simultáneo estar preguntándose de qué tienen que saber los maestros que egresan de acá para poder trabajar de maestros acá. Por eso digo, ¿no? Una dinámica de toma de decisiones que está todo el tiempo entramando esa lógica. Una toma de decisiones que cuando uno escucha a los directores a veces dice me tengo que ocupar de lo administrativo y uno tensa ahí, ¿no? Para poder pensar que esa decisión administrativa es una decisión para el funcionamiento y nada más que para pensar la formación de un instituto. Una decisión que tiene que ver con el formar parte de un colectivo de institutos en determinados proyectos, planes. Una decisión a veces ahí al corto plazo que tiene que ver con cómo atender cuestiones internas que son esas, ¿se escucha? Del ya, que muchos saben, ¿no? Que tiene que ver con lo que le pasó a este estudiante, lo que le pasó a este de otro, ¿sí? Que a veces cuando se piensa rápido, a veces la gente, pero no tiene que ver con lo formativo, sí tiene que ver con lo formativo porque forma parte de la trayectoria de vida de quienes hoy estamos acá. Y esta tarea quizás más ligada a la toma de decisiones que uno podría decir o que algunos autores dicen propias de la gestión, las ponemos inmediatamente en diálogo con las prácticas de gobierno donde retomo, ¿no? Lo que tanto planteó María Laura como Alejandra, que es esto de una dinámica de decisiones que en la línea de MOF sería como ese planteo controversial permanente. Es decir, alguien que está tomando una decisión y que en el mismo momento que está tomando esa decisión, la dinámica es la de inclusión-exclusión. Vamos a un ejemplo. Voy a tomar varias veces el ejemplo del seguimiento de las trayectorias de los estudiantes. Si yo pienso en el seguimiento de las trayectorias de los estudiantes, por ejemplo, algunos, ¿no? Vamos a pensar en ese director que está tomando una decisión y que dice, para pensar las trayectorias y para hacer un seguimiento, que pueda ser un seguimiento más allá de aquí y ahora, ¿por qué no pensamos en las modalidades de evaluación? ¿Sí? Que podría ser un dato interesante para ver, bueno, ver cómo impactan en el rendimiento, qué pasa, cuántos son a veces el tope para que después de eso ocurra algo que es que siguen o no siguen. Vamos a imaginarnos ese diálogo. Y yo digo, apareció un otro. No, eso que estás pensando iría en contra de la libertad de cátedra, ¿sí? Por lo tanto, hay que ver cuánto de esto podemos revisar. Y puede aparecer un otro que puede decir, son grandes, ¿sí? Son grandes, son adultos, por lo tanto podrían ocuparse de la formación, ocuparse de la evaluación, ocuparse del rendimiento. Hago un diálogo imaginario, ¿sí? Para mostrar que en realidad dije seguimiento de trayectorias, toqué así apenas y pensamos la evaluación y nos aparecen, ¿no? En escena múltiples posiciones. Para ilustrar que esto, el mismo acto de decisión, hace que unas posiciones excluyan a otras. Y en todo caso, pensar que el que trabaja, ¿no? En el gobierno, lo que tiene en la mano es esa controversia política. Y que la ilusión de, como dije hace un rato, ese consenso absoluto, ese acuerdo absoluto, es casi pensar en la negación de lo que sería esa dinámica política. Segunda cuestión, yo decía, el que trabaja en el gobierno permanentemente se ocupa de desarrollar marcos universales, reglas, prescripciones, que ordenan, que regulan, que permiten ver el desarrollo o el funcionamiento de este instituto en el marco de un conjunto de institutos. Ahora, ahí aparece una tensión interesante. Las prescripciones, las regulaciones, las normas tienen carácter universal, tienen carácter general, ¿sí?
Y después, decimos los que están en el instituto, estamos nosotros. Y es como si fuera ese carácter universal y la realidad, ¿sí? Y ahí uno puede decir como que se marca la cancha. Que desde lo nacional a lo jurisdiccional a los institutos adentro del instituto, múltiples recortes. ¿Qué pasa a veces cuando uno piensa en ese director, en ese instituto, en el marco de esta tensión de las regulaciones y la realidad? Que se lo piensa muchas veces como el que aplica una norma, ¿sí? Como si fuera un aplicador de normas, de regulaciones, que además, voy a encomillar la palabra que voy a usar, bajan, ¿sí? Vieron que bajan las cosas, en las escuelas bajan, ¿sí? Llueven normas, llueven regulaciones, ¿no? Me bajaron, le bajaron, nos bajaron, ¿no? Es eso. Bueno, como se la pasan bajando cosas, ese lugar, ¿no? Ese lugar de gobierno es complejo, porque si se lo piensa como el que va a aplicar lo que se baja, la misma idea de aplicación tiene como un supuesto atrás que hay que revisar, porque sería que si se aplica es como que no hay distancia. Entonces, si se aplica, lo que ocurre es que esto que es universal se monta a esta realidad y ya está, ¿sí? Es decir, que no habría enojo, no habría malestar, no habría preocupación. Encajó. Yo creo que en esto hay que pensarlo porque ahí nos queda un director, digo el estamento de conducción, los que participan en el gobierno, ¿sí? Con una posición como a revisar. Porque sería este que se va a encargar entonces como de acoplar lo desacoplado, ¿sí? Como que se va a encargar de saldar una brecha, que por definición sería como imposible. Cuando en realidad a mí me interesa pensar que los que trabajan en el gobierno de los institutos trabajan en esa brecha. Ese es el campo institucional de intervención. Tercera cuestión que dije. El que trabaja en el gobierno trabaja de reconocer y de generar condiciones institucionales. Vengo diciendo, dije instituciones universales, generales, dije realidad. Ahora digo instituciones universales, generales, educar, formar, enseñar. Y digo una organización educativa que es el espacio donde se concretiza, se desarrolla, donde esa trama organizacional con estos componentes que todos sabemos, lo que van a hacer en todo caso es sostener de diferente manera lo que en esa institución se produce. Y acá yo digo, bueno, ¿qué pasa muchas veces cuando uno ve ese funcionamiento y ve esas tomas de decisiones? Es como si estuviéramos trabajando en dos caminos. Por un lado, un reconocimiento de las condiciones reales. Tenemos estos espacios, contamos con estos tiempos, somos estos equipos, tenemos estas normas, esta capacidad de negociación con este otro, esto, aquello. Las condiciones reales. Y tenemos unas condiciones requeridas. Para hacer esto necesitaríamos tal esto, tal otra, ¿sí? ¿Qué cosa interesante se da respecto a las condiciones? Que muchas veces esa distancia entre esta condición real y lo que se requiere queda como invisibilizada. Como si yo les dijera, estamos todos de acuerdo que es necesario trabajar y contar con convenios, con cuestiones que tengan que ver con cómo nos reunimos, cómo pensamos juntos, ¿sí? Con las escuelas donde estos estudiantes van a hacer las prácticas. No tenemos duda de lo importante que es que se junten los formadores, los coformadores, pero sabés que estoy en una organización educativa y la variable temporal es un problema, ¿sí? Es tirana, diría Mirta. Es esa variable temporal que parece, no hay tiempo, no hay tiempo.
Ahora, voy de vuelta a esto de las condiciones. Ya está. Tengo claramente el diagnóstico de la variable. No hay tiempo. Pero tengo en simultáneo también una idea, tengo una convicción de que ese intercambio, esa conversación, ese encuentro es necesario, es formativo. En realidad es una condición para la formación. ¿Cuál es el movimiento ahí político que hace este que dirige, este que está en el gobierno? Y a veces no va a inventar ¿sí? Una hora más en el reloj. Lo que muchas veces hace es jugar como en un entretiempo en el tiempo que no está, ¿sí? Como que casi inventa un otro tiempo en el tiempo de los relojes, ¿sí? Casi inventa en otro espacio, en un espacio que parece como acotado. O cuando a veces no hay posibilidades de hacer esto en este tiempo y en este espacio, lo que está claro es que como no se invisibiliza, no se supone que va a haber alguien, ¿sí?, que se va a hacer cargo de que esta diferencia se salde, como mágicamente. Dije entonces, quiero pensar en el trabajo de gobierno, lo voy a pensar desde su carácter político, lo voy a pensar desde preguntarme, ¿no?, qué significará gobernar, y voy de preguntarme de qué trabaja el que está en el gobierno. Y avancé en tres posibilidades: que trabaje gestionando, gobernando, que trabaje desarrollando regulaciones generales y que las vea ahí, ¿no?, en lo particular, y que trabaje además en esto de poder como estar todo el tiempo revisando condiciones institucionales, generando condiciones institucionales, recreando condiciones institucionales, propio del experto que sabe de qué se trata trabajar en un instituto. Voy ahora a como recorrer, como yo les dijera, atravesar estas ideas respecto de algunas de lo que sería trabajar o de lo que trabaja, sobre tres principios, ¿no?, que yo podría reconocer en el trabajo de quienes gobiernan en un instituto. Uno es pensar que un principio organizador de una práctica de gobierno tiene que ver con la colectivización. Un segundo principio podría ser el de la atención a las particularidades. Y un tercer principio, el de generar mediaciones permanentemente. Voy a ir explicando cada uno. Pensar en la colectivización del trabajo, yo creo que en este punto hay que hacer mucho énfasis en rasgos epocales, ¿no?, donde claramente se agudiza todo lo que tiene que ver con la individualización, se fragilizan, ¿no?, las estructuras organizacionales y sobre todo las estructuras organizacionales educativas. Ya hace muchos, algunos que vienen más del análisis organizacional, dicen que las organizaciones educativas son estructuras frágiles, ¿sí? Las definen. Una organización es una estructura frágil. Y no nos están diciendo nada, no nos quieren insultar, ¿no? Están diciendo, es frágil sencillamente porque hay demasiados intereses para mirar lo mismo. Entonces, cuando lo miran organizacionalmente de la estructura dura, dicen, ahí por definición va a haber fragilidad. Yo digo, si lo pienso epocalmente, puedo decir, claro, sí, una tendencia a la individualización y una fragilidad de una estructura propia de todos los que estamos ahí para pensar esto que es común, que junta y separa a la vez, tiene que llevar necesariamente, ¿sí?, a pensar que será necesario, será como parte de trabajo, preguntarnos cómo apuntalar el trabajo colectivo. Y haciendo una aclaración, no es el trabajo en equipo, ¿sí? No es juntate con tal o con tal para producir esto. Es pensar en términos colectivos el trabajo en una organización. Castel, un sociólogo francés que maravillosamente caracterizó algunas de las transformaciones del mundo contemporáneo, él advertía claramente que cómo las dinámicas de la descolectivización, decía él, se presentan o tienen expresión en los sujetos, en los grupos, en las organizaciones.
Nosotros podíamos pensar, ¿no?, cuánto de esta dinámica de descolectivización vemos al interior de las instituciones educativas y cuánto esa dinámica de descolectivización es como que se ve, es donde se ve primero, ¿sí?, es donde uno dice, trabajan sueltos, están sueltos, ¿sí? Pongo de vuelta el ejemplo de las trayectorias. Si cuando pienso la trayectoria de un estudiante, voy a hacer foco en que se trata de un recorrido personal que depende de su voluntad, de su empeño, ¿sí?, depende de la responsabilidad de este adulto respecto de su trabajo como estudiante, y uno podría decir, ahí hay algo de esta dinámica de descolectivización, ¿sí?, porque estoy casi privatizando un recorrido. Es tuyo, hacete cargo, porque además sos grande, ¿sí? Y cuando yo hago esto, este recorte, y te lo doy a vos, te doy la responsabilidad sobre esto, y insisto, privatizo esta trayectoria, y estoy, de alguna manera, ¿no?, promoviendo una dinámica donde lo que se descolectiviza es la responsabilidad política de todos los que estamos ahí respecto del trayecto formativo de alguien. Cuando quien está en el gobierno haciendo foco en esta responsabilidad política de todos, en pensar la responsabilidad institucional, ¿no?, respecto a la trayectoria de un estudiante, de los estudiantes, que no implica, ¿sí?, no implica decir, no, él no es responsable, no es esto, ¿no? Pero visibiliza la trama organizacional en la cual esa trayectoria se inscribe, lo que está diciendo es, hay una trama organizacional que es condición para ese recorrido. Y como condición para ese recorrido, cuando digo condición, está el trabajo de todos. Quiero hacer una aclaración. Muchas veces, ¿no?, y creo que sería una posición ingenua, pero siempre tenemos un ingenuo en la familia, por lo tanto está bueno aclararlo, colectivizar queda ligado a relaciones interpersonales, ¿sí? Escucho mucho, trabajo mucho con directores y muchas veces es, bueno, a ver, trabajar con el colectivo, trabajar en relaciones interpersonales. ¿Qué pasa en tu instituto? Hay problemas en las relaciones interpersonales, ¿sí? Hay problemas, y entonces, ¿qué tenés que hacer? Y me tengo que ocupar de las relaciones interpersonales. Bueno, yo digo, hay una alerta, ¿sí? Hay claramente una alerta. Cuando yo estoy pensando en estos que gobiernan, que trabajan en un instituto, en el gobierno de este instituto, en clave de un principio de colectivización, no me estoy refiriendo a que trabajen para que la gente se lleve mejor, se entienda, se comunique y no se ladre en el pasillo. En realidad, lo que estoy pensando es que es que va a estar haciendo foco en una estructura, en posiciones, en roles, ¿sí?, en términos de Duvet, en posiciones organizacionales, lugares en la organización. Lugares que implican tareas, responsabilidades, que tienen que ver seguramente con los rasgos personales, pero que traman absolutamente con otras cuestiones propias de lo que es el trabajo de formar. Entonces yo puedo saber que fulano y mengano se llevan tal o cual, pero en todo caso no es el principio de la colectivización. Me parece que hay una idea interesante, Sennett tiene una idea interesante cuando habla de la cooperación, ¿sí? Y yo creo que ahí se puede pensar esto de la colectivización en términos institucionales con la idea de cooperación. Él dice, la cooperación no tiene que ver con el comprenderse mutuamente, ni únicamente con esto de que colaboramos, ¿sí? Yo te colaboro, ¿no? Somos muy colaboradores, sino tiene que ver con lo que él dice, una dinámica donde todos los que están ahí salen beneficiados. Y yo creo que es una idea interesante para cruzar con esto de pensar colectivamente el trabajo en un instituto. Voy de vuelta al seguimiento de las trayectorias. Recién decíamos, por un lado, quiero pensar la evaluación y ahí aparecen como disputas. Por otro lado, puedo decir de quién es la trayectoria, ¿sí? De él, nuestra, de todos, y ahí de vuelta aparecen diferencias. Y ahora diría, si miro este ejemplo, ¿no?, y lo miro en esta clave de
colectivización, cooperación. Yo creo que ahí hay algo como interesante para pensar. A ver, ¿de qué se benefician, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que sacan todos los que están ahí cuando dicen que la trayectoria es una cuestión institucional, ¿no? ¿Cuál sería el beneficio? Y uno puede decir, bueno, el beneficio en realidad sería que casi le estamos dando como centralidad al tema de enseñar, al tema de formar. Le estamos dando otra centralidad al reconocimiento de cuáles son las condiciones institucionales que se requieren para aprender. Y tiene beneficio además porque uno podría pensar que casi esta pregunta, ¿no? Es formativa en sí misma. Y entonces, si es formativa en sí misma, que los estudiantes estén preguntándose acerca de sus trayectorias en términos institucionales, tiene como beneficio que es un espacio de formación en sí mismo hacerse la pregunta. Trabajar entonces en el marco de la colectivización tiene para quienes están en el gobierno como que asumir como condiciones, yo creo que así y con mucha, lo digo con mucha literalidad, la fragilidad de las estructuras, que insisto, no es algo que está mal, forma parte, ¿sí?, de un rasgo de las estructuras en esta época. La necesidad que tienen las organizaciones de estabilizar, ¿sí? A veces estamos en los institutos y uno piensa que son tradicionales, resistentes al cambio, conservadores, y uno quizás lo que podría pensarlos epocalmente es que en realidad lo que está ocurriendo ahí en esta necesidad de estabilizar, ¿no?, significados, modos, concepciones, ¿no?, como para que todo se vaya pareciendo mucho a lo que viene ocurriendo, ¿por qué no pensar que es una salida, ¿sí?, a situaciones de alta complejidad donde además hay sospecha y desconfianza? Y entonces la estabilización, la tendencia a la estabilidad no es porque son conservadores o resistentes al cambio, sino sencillamente porque son una organización. Y las organizaciones, por definición, necesitan estabilizar comportamientos. Entonces, trabajar en la colectivización implica reconocer que ahí hay un rasgo organizacional, el de la estabilización, que no es que me va a jugar en contra, pero que no puedo dejar de conocer. Por supuesto, trabajar con un principio de colectivización implica tener a mano lo que es la tensión entre la confianza y la desconfianza en cualquier institución del trabajo. Y también lo que tiene que ver cómo se dilematizan a veces las posiciones. Segundo principio, la atención a las particularidades. Me voy a volver a posicionar en esta hipótesis teórica cuando digo una organización educativa es un espacio material y simbólico donde se traduce, donde se concretiza, donde se desarrollan instituciones universales que tienen fuerza de ley, fuerza de mandato y que allí se traducen. Algunos autores franceses, los padres del análisis institucional, decían que en realidad a veces tenemos como esta idea de que la institución la tenemos en la mano, ¿no? Y algunos dicen, ¿alguien tuvo la educación en la mano? ¿Alguien tuvo la institución, iba a decir del matrimonio en la mano, pero esa mejor no es una buena, esa no es buena, no. Pónganle otra, ¿sí? Esa no está buena. No, quizás está buenísima, pero digo que no es para este público en todo caso. ¿Alguien la tuvo en la mano? Y pareciera que uno va con la educación, ¿sí? Y lo que estos autores nos marcan es que solo podemos hablar de educación, solo decimos educar, formar, enseñar, porque estamos en organizaciones, nacemos, trabajamos, morimos en organizaciones, nos preexisten, ¿sí? Y en tanto nos preexisten, de lo que trabajamos es de desarrollarlas, que no implica trabajo a la letra, ¿sí? Implica creación, inédito, implica todo eso. Es en esa traducción, es en ese espacio de desarrollo, de concreción, donde yo recorto el trabajo del gobierno. Y acá también quiero hacer una aclaración, porque muchas veces contamos con un sentido común, ¿no?, donde estamos acostumbrados a pensar que quien está en el gobierno, quien dirige el instituto, donde la cabeza, ¿sí?, de lo que se encarga es de articular. Y aparece esa palabra tan estelar, diría mi amiga Gaby Dicker, en el sistema educativo donde todo se articula, todos articulamos, ¿sí? ¿Qué decimos cuando decimos articular en el marco de alguien que está pensándose en el gobierno de un instituto? Y a veces lo que estamos pensando es que como articula, lo que hace es puente
entre unas políticas generales, las que bajan. Entre las que bajan, ¿sí?, las nacionales, las jurisdiccionales, las generales, las universales, y lo propio de este instituto. Entonces, uno imagina, piensa y dice, bueno, este que está acá, de lo que se trata es de hacer puente, como si fuera el que une, ¿sí?, dos distancias, como que a corta distancia. Es una manera particular de ver la articulación, ¿sí? Creo que es una manera hoy ingenua de pensar la articulación. Porque articular en realidad es la acción que en sí misma, ¿sí?, en sí misma es la que da lugar a lo particular, es la que inaugura ahí lo particular. Es la acción donde se construyen y se configuran condiciones institucionales. Y ahí es donde yo digo, quiero ver el trabajo del gobierno. Insistiendo en algo, ¿no?, que en esa brecha y en esa distancia no se arma, no está ahí lo que está mal, ¿sí? No está ahí ni el déficit, ni está ahí la falla. En todo caso, es de lo que se trata. Es de lo que se trata en términos organizacionales. Un espacio donde permanentemente, en esa traducción que se recrea, que se arma, ¿no?, que se inventa, hay una distancia necesaria, ineludible, propio de estar en organizaciones, y que yo digo, quienes están en el gobierno, en los institutos, lo tienen como objeto de trabajo. La atención a la particularidad supone conflictividad. No se lo voy a decir a muchos de ustedes, ¿no?, que saben cuánto lidian, en el mejor sentido de la palabra, para sostener marcos, para decir, en este instituto hoy queremos ir por acá, nos parece que esto es lo que tenemos que hacer, nos parece que en este momento de este instituto, ¿sí? Bueno, y lo que esto implica en términos de negociación política en los espacios organizacionales. También todos sabemos cómo nos acercamos a unos, cómo nos acercamos a otros, cuáles son las estrategias internas, ¿sí?, no solo de negociar, sino de decir, silenciar, todo lo que implica con, ¿no?, ese campo político institucional. Y queda claro que no me estoy refiriendo en este momento especialmente a los estudiantes, sino me estoy refiriendo al trabajo con los colegas, ¿sí? Un autor como Rosanvallon, él dice que en realidad, cuando pensar instituciones democráticas en esta época, lo habitual hoy es que todos esperemos ser escuchados. Esperamos ser escuchados, esperamos ser atendidos, esperamos que lo que a mí me pasa, ¿sí?, vos lo tengas en cuenta. Vos que estás ahí, ¿sí?, en el gobierno, sos el que dirigís, sos el director, sos el rector, vos tenés que saber lo que a mí me pasa. Propio, dice él, de instituciones democráticas en esta época. La necesidad de ser la atención a eso particular. En esta deben tener muchísimos ejemplos de esto que estoy diciendo, ¿no?, de ese que es, acá estoy. Ahora, claro, fíjense, cuando la expectativa sobre un rol está ligada a la escucha, a la atención, a la consulta, en todo momento y en el caso a caso, ¿sí?, entramos en una situación compleja en términos organizacionales, que yo creo que es la que hay como que poder hacerle una pregunta. ¿Por qué digo compleja? Porque se trata de un trabajo cara a cara, con tiempo, como dije hace un rato, ¿sí?, breve, y en simultáneo con una altísima expectativa de resolución. Entonces, cuando a la definición de ese trabajo yo la cruzo con esta cuestión, sí, que hoy forma parte de la dinámica de una organización, que es la atención a lo particular, y lo particular es a mí, ¿sí?, estas posiciones institucionales a veces quedan sobrecargadas. Hay un supuesto, que rápido pasa el tiempo en Santa Fe, hay un supuesto, ¿sí?, en el que todos nos estamos apoyando cuando pasa esto en el instituto, y digo todos, es no solo los que están en la dirección y en el gobierno, sino todos, ¿sí?, que es el de la semejanza y el de la proximidad, que de alguna manera colabora, ¿sí?, colabora para que no nos sentamos tan lejanos. En el principio de semejanza y proximidad yo lo diría así: yo puedo gobernar porque soy como vos, ¿sí?, yo puedo estar en el gobierno del instituto porque soy como ustedes. Esto acerca, ¿sí? Cuando acerca, es como que esta proximidad, ¿no?, en algún punto se puede
garantizar. Esta particularidad en algún punto se puede garantizar. ¿Qué podría estar, trae, ¿no? Como una tironía, como una punta a un ovillo? La atención de la particularidad es una condición para la gobernabilidad. La atención a la particularidad es un promotor a veces de lo que es la participación responsable en el marco de la vida institucional, ¿sí? Nunca librada de tensiones, nunca librada de conflictividad, como dije más arriba. Por lo tanto, el que está ahí, ¿no? Trabajando en esa cuestión de atender desde lo general, lo particular, en esa brecha, ¿sí? Sabe, ¿no? Que nunca atiende del todo esa particularidad. Sabe que nunca se agota esa particularidad, ¿no? Porque, como dice Rancière, entre ese universal y ese particular hay un desacuerdo fundante, hay una diferencia de base, que es la que hace motor, ¿no? Que es la que uno puede decir es el motor para que otra cosa que no sabemos cuál es pueda ocurrir. Algunos pueden decir, ahí está la promesa tácita de la transformación, ¿sí? Tercer principio, la construcción y la definición de mediaciones. Y otra aclaración, mediar no es estar en el medio, ¿sí? Que es otra cuestión que a veces, ¿de qué trabajas? ¿De referí? No, es bastante más complejo. Es decir, el que está en el gobierno lo que permanentemente está haciendo es diseñando dispositivos de intervención. Diseñar un dispositivo de intervención requiere expertise, requiere poder recortar un campo de intervención, requiere recortar un objeto de intervención, ¿sí? Requiere decir cuáles son los componentes organizacionales que se van a tocar, que se van ahí en ese momento entramar. Requiere decidir instrumentos, requiere lo que es pensar encuadre, marco. Generalmente esta idea de la construcción de dispositivos, lo que tiene que ver con la construcción y definición de mediaciones, es lo que algunos autores llaman el enfoque práctico, ¿sí? El enfoque práctico del trabajo. Es donde este director está trabajando de acotar distancias, ¿sí? Donde va encontrando que esas reglas de alcance universal en este instituto se traducen de esta manera y se pueden tener esta letra, ¿sí? Toman esta voz, donde sabe que con estos recursos va a tener estas posibilidades, donde, ¿qué está haciendo? Bueno, un recorte permanente de situaciones, ¿sí? Situadas y contextualizadas. Vuelvo a las trayectorias. Cuando miro a este director, cuando miro a este que gobierna y digo, a ver, ¿cómo está haciendo algo del orden de la construcción de una mediación cuando tiene las trayectorias en la mano, con todo lo que ya dije? Y lo que lo veo es que puede estar decidiendo que va a trabajar con este docente o estos grupos de docentes. Cuando se está haciendo una pregunta respecto de la relación pedagógica. Cuando se está haciendo una pregunta respecto del espacio y el tiempo. Es decir, acotando, ¿sí? Acotando de la cantidad de componentes organizacionales y variables organizacionales que tiene, algunas que se van a transformar en ese campo de intervención. Con todo lo difícil que esto es para quienes trabajan en la dirección, que les hemos enseñado históricamente a que son buenos directores si tienen la panorámica, ¿sí? Como si te cuenta todo, decime todo, tenés que saber todo. Y uno en simultáneo le dice a la oreja, no, mira, sí, sabe todo, pero tenés que poder acotar, tenés que hacer foco, tenés que poder recortar un objeto, inscribirlo, pero recortá, porque todo no lo podés hacer. Entonces, cuando digo que está trabajando en esa construcción de un dispositivo, estoy diciendo construir un dispositivo es bastante más que una actividad. Lo que va a estar haciendo es planeando un seguimiento, va a estar tratando de pensar a ver que ahí va a haber unos resultados, qué va a hacer con esos resultados. Por ejemplo, digo, bueno, a ver, ¿cuántas veces en un instituto contamos con información, porcentaje de aprobados, porcentajes de desaprobados, inasistencias, ¿sí? Ahora, en sí mismo, y a veces no dice nada. Y digo, bueno, a veces el que trabaja en el gobierno hace de ese objeto empírico un problema institucional. Cuando hace un problema institucional no es que le carga de dificultades a todo el mundo, ¿no? Es decir, hacerlo problema institucional es reconocer que allí hay una tensión entre múltiples variables donde hay que tomar una decisión, ¿sí? Cuando esas múltiples variables hoy tienen condiciones que las sostienen organizacionalmente para poder ser trabajadas. Fíjense que entonces esto es bastante más, ¿no? De pensar que alguien construye mediaciones cuando le da un consejo a alguien, cuando le pasa la normativa, cuando le presta un texto, ¿sí? O cuando intenta convencerlo, palmándolo, si se puede, ¿sí? De que tiene que hacer las cosas de otra manera.
En realidad, el que gobierna en la construcción de mediaciones lo que está haciendo es, en el mismo momento que construye ese encuadre y piensa ese dispositivo de intervención, operando como de terceridad, ¿sí? Como si yo les dijera, ese mismo dispositivo, ese mismo encuadre, ese modelo, eso que está operando ahí para decir cómo se acerca, cómo se piensa, cómo se hace objeto, entra, ¿no? Ulloa decía, hace terceridad en el sentido de como que separa unas condiciones institucionales que a veces quedan como en una encerrona, ¿no? No hay espacio y tiempo, el rol y la tarea, el estudiante y el conocimiento, ¿sí? Como que quedan en una encerrona. Bueno, a veces estos dispositivos, estos modos de pensar, estas propuestas lo que hacen, entrar ahí en el sentido de terceridad porque abre, porque aparece otra cosa que puede ser apelada. No hablamos más del espacio y del tiempo, hablamos de la tarea en el marco del espacio y del tiempo. No hablamos más si sabés o no sabés, hablamos en todo caso del valor del conocimiento, de este conocimiento, de esta pregunta acerca de lo que tenés que hacer. No digo no hablamos porque lo saco de circulación, lo que hago es que aparece una terciaridad que permite repensar esto que a veces se dilematiza. No digo con esto que se esté ocupando de todo, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que en todo caso, para poder pensar en la mediación, en la construcción de mediaciones institucionales, necesariamente estoy hablando de espacios de intervención, estoy hablando de que esto requiere y pensar en efectos, pensar en condiciones, porque, como algunos sabemos, no fue magia, ¿sí? No es automático, no es natural. Es nada más ni nada menos que uno podría decir el objeto de trabajo de quien trabaja en la gestión y en el gobierno. Voy a cerrar porque los 5 minutos míos fueron más largos. Todo lo que dije es, por supuesto, para seguir pensando. Lo que quise hacer es como reponer una clave de lectura más ligada a una mirada institucional de un fenómeno, donde digo, bueno, a ver, cuando estoy diciendo gestión, gobierno institucional, ¿no? En un instituto, en el marco de una organización, ¿qué criterio le quiero poner? Y bueno, le quiero poner el criterio de la responsabilidad política. Sí, pero le quiero poner el criterio propio del enfoque, situado y contextualizado. Y como me aparece el situado y el contextualizado, acá viene la alerta respecto de cómo empecé esta charla, que es situado, sí, hagamos el puertas para adentro, pero contextualizado, está atado, está ligado, está en lazo, mejor, peor, está en lazo, ¿sí? Con otras organizaciones, con otros estamentos, con un conjunto social, con unas políticas públicas, con un Estado, ¿sí? Y entonces, en esta clave de pensar la responsabilidad política situada y contextualizada, no hay duda que voy a pensar en el para adentro y voy a decir, bueno, estas cosas que dije, y voy a decir, a ver, pensémonos en relación con los niveles para los cuales formamos, pensémonos en relación con este sistema educativo, no hay duda. Y en simultáneo digo, no hay duda que además nos pensamos en el marco de una sociedad, en el marco de unas políticas públicas que hoy nos regulan, ¿sí? En un Estado nacional en el que hoy formamos parte, donde algunos que gobiernan, ¿sí? Tienen en su haber desapariciones forzosas. En ese marco también gobernamos. Voy a tomar 2 metáforas y cierro. 2 metáforas para pensar en el que gobierna. Una es de Derrida. Él dice sonámbulo. No estoy haciendo, tómenlo con cariño, ¿sí? Sonámbulo, porque en realidad dice aplomo sonambúlico. ¿Quién es el sonámbulo? Dice, bueno, es el que avanza sobre lo desconocido, pero a la vez reconoce que lo conocido se le puede agotar. Y entonces tiene aplomo. Y el aplomo consiste, en todo caso, en sostener un cuidado vigilante, permanente, porque lo que conoce se le agota. Y ahí es maravilloso, porque entonces ese aplomo lo que le permite es en el mismo momento que va cuidando, ¿sí? Poder soñar con los ojos abiertos. Y la segunda metáfora es la de Ulloa, cuando él dice el vaquiano. El vaquiano, decía el psicoanalista argentino, es el que conoce el terreno, lo conoce, ¿sí? Es experto, tiene oficio, pero siempre está alerta. Siempre está alerta porque la confianza que tiene sobre sí, fíjense, la gana por poner en entredicho permanentemente lo que sabe.
Eso le hace tener confianza, ¿no? Es decir, no pierde su posición de experto, ¿sí? No pierde su oficio de saber de qué se trata, pero tiene confianza en sí porque sabe, ¿sí? Que bueno, que para ser conocedor del terreno hay que seguir conociendo el terreno. Y ahí lo que me parece interesante que en los dos casos, ¿no? Fíjense que el no saber no suena a descrédito. El no saber no es una falla, ni el no saber es qué barbaridad, un déficit, sino al revés. Ese no saber es el promotor, el disparador, ¿sí? De la producción permanente de otro conocimiento y, por lo tanto, de alguna transformación. Creo que algunos presumen de vaquianos, ¿sí? Presumen de vaquianos y creen que tienen todo conocido, que saben de qué se trata. Y creo que otros, y me voy a incluir porque no tengo abuela, no presumimos de vaquianos. Y lo que sabemos es que nos hacemos vaquianos permanentemente en el trabajo cotidiano para que formar, ¿sí? Sea como todos queremos, cada vez mejor y cada vez con mayor pasión. Y eso, Ulloa dice que se puede. Invitamos a los docentes a escribir sus preguntas y entregárselas a los colegas del equipo de prácticas. Sí, si no hay preguntas, de cualquier manera nos queda una instancia de taller en la tarde que podemos retrabajar. Entonces, bueno, gracias Sandra por tus aportes.